Bueno, vamos a ver ahora coordenadas curvilíneas. Estaba diciendo que en muchos fenómenos físicos que van a estudiar en temas siguientes, en otras asignaturas, no es conveniente la formulación matemática en términos de los sistemas cartesianos, o sea, en términos de las variables x, y, z, pues su análisis podría simplificarse si nosotros usamos algún otro sistema de referencia, como los que vimos al inicio de este tema, que fueron el sistema polar, el cilíndrico y el esférico. Entonces, si nosotros usamos esos sistemas curvilíneos, nuestros fenómenos físicos que se formulan a través de expresiones matemáticas pueden quedar más simples. Muy bien. Entonces, vamos a ver, un cambio de coordenadas es una transformación de la forma. Por ejemplo, aquí tenemos X en función de U, V y W, Y en función de U, V y W, Z en función de U, V y W. En forma vectorial, esta expresión o esta función vectorial se escribiría como la función vectorial R, que depende de V y W, es igual a la función escalar F1, que depende de V y W por el vector I, más la función escalar 2, que depende de V y W por el vector J, más la función escalar 3, que depende de V y W por el vector K, en donde U, V y W son las nuevas coordenadas de un punto R y se les llama coordenadas curvilíneas. Entonces, lo que estamos diciendo con estas expresiones es que yo tengo un punto R en el sistema cartesiano X, Y, Z y lo quiero representar en un nuevo sistema de coordenadas curvilíneas que van a ser expresadas por U, V y W. Entonces, estas ecuaciones, X igual a F1 que depende de V y W, Y igual a F2 que depende de V y W, y Z igual a F3 que depende de V y W, son las ecuaciones que me permiten encontrar las nuevas coordenadas del punto R en el nuevo sistema V y W. Muy bien. O mejor dicho, representar a las coordenadas del punto R que está en términos de V y W en términos de X, Y, Z. Mejor dicho, eso es lo que nos permiten estas ecuaciones. Y estas ecuaciones se pueden representar en forma vectorial, escribiéndolas cada una de ellas como componentes de los vectores unitarios, en este caso I, J y K. Muy bien. Entonces, se considera que las funciones escalares F1, F2 y F3 son diferenciables y que la transformación es invertible. Es decir, que existen funciones diferenciables para G1, G2 y G3, para las cuales U será G1 que depende de X, Y, Z. V será G2 que depende de X, Y, Z y W será G3 que depende de X, Y, Z. Y tal es que la transformación sea única, lo cual significa que para cada terna X, Y, Z debe existir una y solo una terna en U, V y W y viceversa. Se puede demostrar que todo esto que acabamos de mencionar anteriormente es equivalente a suponer que el jacobiano de la transformación de X, Y, Z a V, W no se anule, es decir, que el jacobiano de X, Y, Z a V, W sea diferente de cero. O sea que puede que sea este jacobiano positivo o negativo, pero que no se anule, porque si se anula, entonces ya no existirá esa transformación. Muy bien, la grabación. Entonces, las ecuaciones de transformación X, Y y Z que dependen de V y W y las ecuaciones V y W que dependen de X, Y y Z definen un sistema de coordenadas curvilíneas y se puede demostrar que esto es equivalente a suponer que el jacobiano de la transformación de X, Y y Z a V y W no se anule, es decir, que este sea distinto de cero. Y bueno, ¿qué es el jacobiano? El determinante que se obtiene del gradiente de X, que es nuestra primera función escalar, el producto punto con el gradiente de Y, producto cruz con el gradiente de Z. Entonces sabíamos que el gradiente de una función, la función que describe a X, observen ustedes, permítanme, X es una función que depende de V y W, a la que le llamé F1. Entonces, el gradiente de X será el gradiente de F1 y estará dado por derivada parcial de X respecto de U, derivada parcial de X respecto de V y derivada parcial de X respecto de W. Después, esto que tenemos aquí es un triple producto escalar o producto mixto y sabemos nosotros de nuestro curso de cálculo y geometría analítica que este triple producto escalar o producto mixto se puede calcular a partir de un determinante en donde cada renglón del determinante es uno de estos vectores. Entonces, en el primer renglón se escribe el gradiente de X. Les decía, X es mi primer función escalar
que depende de V y W. Entonces, en el primer renglón aparece el renglón de la primera función. Después, en el segundo renglón, el gradiente de la segunda función. Y en el tercer renglón aparece el gradiente de la tercera función escalar que define a z. Entonces, este determinante se llama jacobiano de x, y, z con respecto de u, v y w y se puede denotar de cualquiera de estas tres maneras. La letra mayúscula J y entre paréntesis en el numerador las variables x, y, z, en el denominador las variables v y w. Es decir, que nos están dando unas ecuaciones que dependen de las variables u, v y w. También se puede escribir como una letra J mayúscula y entre paréntesis rectangulares o corchetes en el numerador nuestras variables dependientes y en nuestro denominador nuestras variables independientes que son v y w, o bien derivada parcial de x, y, z con respecto derivada parcial de v y w. Cualquiera de estas tres notaciones está describiendo a este que es el jacobiano. Y les decía, el jacobiano es un determinante formado por en sus renglones aparecen los gradientes de las funciones que nos están dando originalmente, de las ecuaciones que nos están dando. Muy bien. Entonces, concepto de coordenadas curvilíneas. Un sistema de coordenadas curvilíneas es un sistema más general. Por ejemplo, en R2, dos familias de rectas, líneas coordenadas. Aquí tenemos, por ejemplo, que el punto M se puede obtener a partir de una coordenada en A y una coordenada en B, que es una curva cada una de ellas. Pero vean, ustedes aquí, por ejemplo, para que lo entiendan mejor, cualquier punto en el sistema cartesiano, x, y, se puede obtener con la intersección de dos rectas. El punto P de coordenadas x0, y0 se puede obtener con la intersección de la recta x igual a 0, que es una línea recta vertical, y esta otra recta que es horizontal, que es y igual con 0. La intersección de estas dos rectas da origen al punto P de coordenadas x0, y0. En el sistema polar tenemos que un punto P se puede describir con las coordenadas R y teta. En este caso le llamé R0, perdón, ρ0 y teta 0, donde ρ está expresado por una semirrecta a la que le llamábamos nosotros radio vector y teta 0 es un ángulo descrito por esta circunferencia. Entonces, la intersección de esta semirrecta con un punto en esta circunferencia, perdón, con la intersección de la semirrecta con la circunferencia nos va a dar como resultado un punto que es nuestro punto ρ0, z0. Entonces estábamos diciendo que cualquier punto se puede obtener con la intersección de dos rectas o dos curvas o una recta y una curva. Eso es un sistema curvilíneo. Y cualquier sistema un sistema de coordenadas curvilíneas será ortogonal si las líneas coordenadas son ortogonales en todas partes. Entonces, vean, aquí tenemos este esquema que está formado por está representando un sistema curvilíneo y entonces vamos a decir que cualquier sistema curvilíneo va a ser ortogonal si las líneas coordenadas son ortogonales en todas partes. Y nosotros vamos a ver en un momento más cómo poder determinar cuando un sistema curvilíneo es ortogonal entre sí, no solo a partir de su representación gráfica, sino de manera analítica. Muy bien, y recordando un poco de lo que vimos al inicio de este tema, de las coordenadas curvilíneas que revisamos, son las coordenadas polares. Habíamos dicho que un punto en el plano XY se puede obtener su representación en el sistema, perdón, un punto representado en el sistema polar. Permítanme un momento, déjenme escribir aquí, dibujar, listo. Entonces, imagínense que yo tengo un punto, permítanme, tengo un punto P representado en coordenadas polares que serían R o ρ y teta. Recuerden, puede ser cualquiera de estas dos notaciones. R y teta o ρ y teta. Muy bien. Entonces, este punto que está en coordenadas polares, yo lo puedo representar en coordenadas cartesianas, x, y, usando estas ecuaciones de transformación que nosotros ya vimos de dónde habían salido, lo vimos al inicio de este tema. Pero también yo puedo tener un punto en coordenadas cartesianas, x, y usando estas otras ecuaciones de transformación, lo puedo representar a sus coordenadas polares que son r y teta o ρ y teta, como ustedes prefieran. Muy bien, eso ya lo habíamos visto y les había pedido que por favor lo recordaran porque lo vamos a usar ahora.
Entonces nada más se las voy a volver a mostrar porque las vamos a usar el día de hoy, estas ecuaciones de transformación que ya habíamos visto de dónde salían, que se obtenían analizando nada más estas expresiones y utilizando un poco de geometría y álgebra. Muy bien, aquí en esta otra diapositiva tenemos las ecuaciones de transformación de un punto, permítanme, de un punto que está un punto P que está en coordenadas cilíndricas que son R, θ y Z y lo queremos convertir a sus coordenadas cartesianas que son X, Y y Z. Y estas otras ecuaciones están describiendo a un punto que está en coordenadas cartesianas X, Y y Z y que lo queremos convertir a el sistema cilíndrico que son R, θ y Z. Muy bien, estas son las ecuaciones que ya habíamos visto también de dónde salían. Y por último, el sistema curvilíneo de las coordenadas esféricas. Entonces, estas primeras ecuaciones que tenemos están describiendo cómo convertir a un punto que está en coordenadas esféricas, que son ρ, φ, θ, a las coordenadas cartesianas, que son x, y, z. Y estas otras ecuaciones nos están permitiendo representar a un punto en coordenadas cartesianas, dado en coordenadas cartesianas, a su representación en coordenadas esféricas, que son ρ, phi teta o rho teta phi. ¿Cuál era el orden que era correcto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dijimos, algunos autores lo marcan en este orden, pero el que vamos a usar nosotros es este. Entonces, el orden en el que lo vamos a representar es rho, teta y phi. Ese está bien. Ese es el orden correcto. Rho, teta, phi. Muy bien. Entonces, esas ecuaciones ya las habíamos revisado al inicio de este tema y nos permitían, les decía, convertir o representar a un punto en un sistema dado a ese punto en el nuevo sistema de referencia, que es un sistema curvilíneo, ya vimos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con esto del jacobiano y de las ecuaciones de transformación. Muy bien, vean, aquí nosotros tenemos una función vectorial que depende de, en este caso, de m variables. Entonces, convierte vectores x en nuevos vectores de m componentes. Entonces, la función f es una función vectorial definida en un conjunto S, que es un subconjunto de Rn y que mapea de Rm, es decir, convierte vectores de Rn a vectores de Rm. Aquí dice con n igual con m. Si eso pasa, entonces esta expresión está describiendo a un campo vectorial. Muy bien. Entonces, en este caso, estamos trabajando con funciones o con campos vectoriales que son de dimensión 2 y de dimensión 3. En este caso, tengo a esta función vectorial que va o que depende de UV y que obtiene como resultado un nuevo vector que también depende de U y V. Bueno, las ecuaciones de transformación para esta serían X es una función que depende de U y V, a la que le llamo F1, una función escalar que depende de U, V, que le llamo F1, y Y es una función escalar que depende también de U y V, a la que le llamo F2. Eso es, si voy a hacer una transformación de R2 a R2. Esta sería la forma que tendrían las ecuaciones de transformación. Tendría dos ecuaciones que dependen de dos variables a su vez, pero si yo voy a hacer una transformación que vaya de R3 a R3, entonces tendría que tener tres ecuaciones donde cada una de ellas dependa de tres variables. Esto es lo único importante que les quería decir con esto. Si tengo una transformación que va de R2 a R2, debo tener dos ecuaciones donde cada una de ellas debe de depender de dos variables. Y si voy a hacer una transformación de R3 a R3, entonces tengo que tener tres ecuaciones que van a depender de tres variables. A su vez, muy bien. Entonces, ya habíamos visto que el jacobiano de la transformación, por ejemplo, si voy a ir o voy a tener unas ecuaciones de transformaciones como estas que tengo aquí, la transformación T es igual a X es igual a la función F1 que depende de V y Y igual a la función F2 que depende de V. Entonces el jacobiano de transformación de XY a U y V está dado por este determinante, que en el primer renglón aparece, ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿Me pueden decir, por favor, para ver si me entendieron? El ¿Quién gradiente de sería este? X. Ajá, perdón, perdón. El gradiente de X. Exacto, perfecto. Y en el segundo renglón aparece. El gradiente de Y. Exacto, muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.
Y entonces, por ejemplo, si tuviéramos estas segundas ecuaciones de transformación que van de R3 a R3, entonces tenemos a las variables X, Y, Z que dependen de V y W. Entonces el jacobiano para una transformación de R3 a R3, en este caso que va de X, Y, Z a U y V y W, será el determinante de 3 por 3, donde su primer renglón será el gradiente de X, su segundo renglón el gradiente de Y y su tercer renglón el gradiente de Z. Muy bien, y a esta expresión se le conoce como el jacobiano de X, Y, Z con respecto a U, y V y W. A la primera expresión se le conoce como jacobiano de X, Y con respecto a U y V. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a seguir. Ahorita hacemos ejercicios sobre esto, no se preocupen. Entonces, sea la transformación T definida como, entonces tenemos esta transformación T que está definida como X, que depende de U y V, y Y que depende también de U y V, donde X y Y son diferenciables. Eso era una de las características que habíamos visto hace rato. Muy bien, y la transformación T es invertible, esto es, la transformación inversa será U, que ahora va a depender de X y V, que dependerá de X y Y. Entonces, donde U, que depende de X y U, que depende, V, perdón, que depende de X y existen y son diferenciables, tales que la transformación es única. ¿Eso qué significa? Que si para que nuestra transformación tenga inversa, debe de pasar que el jacobiano de la transformación de XY a U y V debe de ser distinto de cero. Entonces, para que esto exista, para que la transformación inversa exista, tiene que cumplirse que el jacobiano de la transformación tiene que ser distinto de cero. Si no es distinto de cero, entonces no existe la transformación inversa. Y les decía, esto es muy parecido a lo que se veía en álgebra lineal. Nosotros estuvimos estudiando en ese curso solamente transformaciones lineales y tenía que cumplir ciertas condiciones para que la transformación tuviese inversa. En este caso, estamos diciendo que para que la transformación inversa exista, las funciones U y V tienen que ser diferenciables y que para cada par ordenado, en este caso porque es de R2 a R2, para cada par ordenado X, Y debe haber uno y solo un par ordenado en U y V. Eso analíticamente se verifica calculando el jacobiano. Y si el jacobiano es distinto de cero, entonces esta transformación inversa existe. Muy bien. Luego dice que si en nuestro jacobiano, al calcularlo, existen algunos puntos donde el jacobiano se anula, a estos puntos se les denomina puntos singulares. Pero si de inmediato todo el jacobiano es igual a cero, entonces ya la transformación inversa no existe. Pero puede haber que solamente en ciertos puntos el jacobiano se anule y entonces esos puntos se van a denominar puntos singulares. Muy bien. Entonces, ¿qué propiedades tiene el jacobiano? La primera propiedad es que si yo tengo una transformación T cuyas ecuaciones son X que dependen de U y V y Y que depende de U y V, y le calculo el jacobiano y luego encuentro las ecuaciones de la transformación inversa y le calculo el jacobiano, al multiplicar esos dos jacobianos, entonces me va a dar como resultado 1. Entonces, el jacobiano de la transformación por el jacobiano de la transformación inversa tiene que ser igual a 1. Esa es la primera propiedad del jacobiano. Después, el jacobiano es un factor local de modificación de áreas. Entonces, tengo una área representada en el sistema XY y tengo un área representada en el sistema U y V. Entonces, si yo hago el cociente del área en el sistema XY entre el área en el sistema U y V, entonces lo puedo representar este cociente a través del jacobiano de la transformación que va de XY a U y V. Entonces puedo calcular este cociente de áreas a través del jacobiano. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, si a mí me pidieran determinar el área de R, es esta que tengo aquí, el área en el sistema XY, pues lo podría calcular multiplicando el jacobiano de la transformación que va de XY a U y V por el área de la región R'. Entonces, este cociente está representado por el valor absoluto, observen, por el valor absoluto del jacobiano de la transformación. Entonces, si en algún ejercicio me pidieran calcular alguna de estas áreas, pues las puedo hacer pues despejando de esta igualdad, justamente. Entonces, por ahí anótenla, ahorita la vamos a usar también.
Vamos a seguir y ahorita les doy tiempo de copiar lo que consideren importante de lo que hemos visto. Muy bien, bueno, hasta aquí nos detenemos por ahora y ahorita seguimos. No sé, dice, determinar si las ecuaciones de transformación siguientes definen a un sistema de coordenadas curvilíneas. Entonces, habíamos dicho, para que unas ecuaciones de transformación definan a un sistema de coordenadas, el jacobiano de esa transformación tiene que ser distinto de cero. Entonces, en este caso, el jacobiano está definiendo a las variables x, y y z hacia el sistema u, v y w. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula este jacobiano? El jacobiano de x, y, z en v y w. En v y w. ¿Cómo se calcularía? Como el gradiente de x, el gradiente de y el gradiente de z. Y luego entonces el gradiente de x será la derivada parcial de x respecto de u, derivada parcial de x respecto de v, derivada parcial de x respecto de w. Ese es el gradiente de x. Luego el gradiente de y sería derivada parcial de y respecto de u, derivada parcial de y respecto de v y derivada parcial de y respecto de w. Y por último sería derivada parcial de z respecto de u, derivada parcial de z respecto de v y derivada parcial de z respecto de w. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Quién me quiere ayudar, por favor? ¿Qué escribiríamos en el primer renglón? ¿Cuál es la derivada? Ah, perdón. Ajá, Alfonso, adelante. ¿Cuál es la derivada parcial de x respecto de u? 2, Muy bien, ¿y de x respecto de v? 3, ¿Y de x respecto de w? 0. Muy bien, adelante. ¿Quién sigue? Permítanme. Daniela, te escuchamos. Y luego Emily Ruiz, por favor. La derivada parcial de y respecto de u. 8u. Sí, muy bien. Derivada parcial de y respecto de v. Ah, perdón, nos faltó algo, ¿no? Es 8u más. 12b. Exacto, muy bien. Y luego la derivada parcial de y respecto de v. 12u Ajá. más Ajá. 18b. 18b. Perfecto, muy bien. Y derivada parcial de y respecto de w. 0. 0, muy bien, perfecto. Y por último, Emily Ruiz, adelante, te escuchamos. ¿Cuáles serían los elementos del tercer renglón? Serían 0, 0 y 1. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Emily. Y entonces, recordamos que el jacobiano es un determinante. Entonces, pues un determinante se puede resolver por cualquiera de los métodos que aprendimos en nuestros cursos previos. Podemos usar el método de cofactores. En este caso, como el determinante es de 3 por 3, podemos usar la regla de Sarrus, etcétera, etcétera. Muy bien, pues vamos a usar el método de los cofactores porque en ese método nos dicen, cuando utilices este método puedes usar cualquier renglón o cualquier columna, de preferencia aquel renglón o aquella columna que contenga más cantidad de ceros. Muy bien, entonces ya sea que podamos usar el tercer renglón o la tercera columna, porque son los que más ceros tienen. Entonces, si están de acuerdo, voy a usar el tercer renglón y entonces me quedaría que el jacobiano de la transformación x, y, z en v y w será quién. Pues entonces lo primero que hacemos es, una vez elegido el renglón o columna a trabajar, se escriben los signos de los cofactores. Recuerden que se van alternando y que el elemento que está en la posición 1, 1, primer renglón, primera columna, siempre es positivo. Entonces ese es positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Bueno, nada más me interesaba el signo de este cofactor. Todo lo demás lo escribí solamente como referencia para llegar a ese signo. No lo olviden. Perfecto. Entonces me quedaría más 1 por el menor. Y recuerden que el menor se forma de tapar el renglón y la columna que contenga ese elemento. Entonces nada más me quedaría 1 por 2, 3, 8u más 12, permítanme, 12v. Y luego sería 12u más 18v. Muy bien. Y entonces, ¿qué nos quedaría? 18v. Sería 2 por 12u. La multiplicación hacia abajo sería 2 por 12u, sería
24U, y luego 2 por 18V nos quedaría 36V. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Sí. Muy bien, y luego sería menos la multiplicación hacia arriba, que sería 8 por 3, sería 24U, y luego sería 3 por 12 es 36V, y entonces observamos que el jacobiano de la transformación vale 0. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? No define un sistema de coordenadas curvilíneas. Exacto, no se puede definir un sistema, permítanme, no se puede definir un sistema de coordenadas curvilíneas con esas ecuaciones de transformación. De coordenadas curvilíneas con esas ecuaciones de transformación, o con las ecuaciones de transformación dadas mejor, para ser más correctos, para ser correctos. Muy bien. No se puede definir un sistema de coordenadas curvilíneas con las ecuaciones de transformación dadas. Con las ecuaciones dadas. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita está la grabación. Queremos determinar si estas ecuaciones de transformación definen a un sistema de coordenadas curvilíneas. Entonces, tenemos que calcular su jacobiano y ver si es distinto de 0. Muy bien. Entonces, vamos a calcular el jacobiano de x, y, z en r y θ. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedará planteado nuestro jacobiano? ¿Quién me puede decir? Tú, Alejandro, por favor. ¿Quién es el primer renglón? Sería la derivada parcial de x respecto de u. No, pero aquí no hay u y v, Alejandro. Dr, Aquí perdón, ajá, dr. exacto. Muy bien. Luego derivada parcial de x respecto de θ. Muy bien, sí. Y en el segundo renglón. Es derivada parcial de y respecto de r. Ajá. Y derivada parcial de y respecto de θ. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Que el primer renglón es el gradiente de x y el segundo renglón es el gradiente de y. No lo olviden. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a calcular el gradiente de x? Adelante. Levanten su mano. Quien quiera participar. Los escuchamos. Muchachos. Ajá. Daniela. Ajá. ¿Quiénes serían los elementos del primer renglón? ¿Quién es el gradiente? Ajá. La derivada parcial de x respecto de r es coseno de θ, muy bien. Y la derivada parcial de x respecto de θ sería Menos R seno de θ. muy bien, muchas gracias. Y ahora, ¿quién me ayuda con el gradiente de y? Por favor. Adara, ¿quisieras ayudarme, por favor? Las derivadas parciales de y respecto de r y respecto de θ, ¿quiénes son? Esta es y. Ajá. Bueno, Sería Brian. Perdón, Adara. Sí. Adelante. coseno de θ. La derivada parcial de y respecto de r sería, primero, recuerda que todo lo que no sea r se considera constante. Es como si este seno de θ fuera un 3 y fuera 3r. ¿Cuál es la derivada de 3r respecto de r? La constante 3 nada más, ¿no? Entonces sería 1 Ajá. Por. Ajá. Ay, ahora sí me agarró desprevenida, profe. Ajá, mira, nada más tienes que acordarte que una derivada parcial, en este caso la derivada parcial de y respecto de r, pues va a derivar a esta expresión considerando que todo lo que no es r se considera una constante. Entonces tienes a una constante que multiplica a la variable r. ¿Cuál sería su derivada? Respecto de r, obviamente. Mira, fíjate, para que lo entiendas, es en el caso que nos dijo tu compañera hace un momento, dijo la derivada de x respecto de r, la derivada de x respecto de r fue el coseno de θ. ¿Por qué? Porque todo lo que no sea r se considera constante. Es como si esta expresión fuera una constante, un 5 por ejemplo, y fuera 5r. La derivada de 5r respecto de r sería 5, la constante. Entonces, por eso escribió solamente coseno de θ, porque solo nos va a quedar la constante.
¿Sí lo ves, Adara, o no todavía? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es la derivada de y respecto de r? Sería Ajá, 1 ajá, por, ajá. ¿Por qué? por coseno, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué por coseno? Cuéntame, ¿por qué piensas eso? Porque Ahora sí, ¿cuál es la derivada parcial de y respecto de r? sería seno de teta. Nada más, seno de teta. Ajá. Muy bien, y ahora sí, la derivada de y respecto de teta sería, R coseno ajá, de teta, ¿no? exacto, muy bien, ya viste, ya te salió, perfecto. Y ahora, nada más hay que calcular este determinante. Entonces, Brian, ¿me puedes ayudar con el determinante, por favor? ¿Cuánto vale el determinante? Sin simplificarlo, ahorita lo Vale, simplificamos, no te preocupes. Ajá, Ok, entonces, R coseno cuadrado de teta perdón, r coseno cuadrado de teta, muy bien, ajá. más Y, R seno cuadrado de teta. exacto, y entonces observamos que tiene como factor común a r, y sería coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, lo cual es, ¿cuánto vale esta expresión? Eso vale 1. Exacto, entonces el resultado es que el jacobiano es r y es distinto de 0. Entonces ponemos aquí como el jacobiano de xy en r y teta es distinto de 0. Las ecuaciones dadas, ¿qué pasa con ellas? Las ecuaciones dadas, ¿qué? Definen un sistema curvilíneo. Exacto. Pueden definir o definen a un sistema curvilíneo. Y ya lo sabíamos, que el sistema polar es un sistema curvilíneo. Muy bien. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar esta grabación. Bueno, dice, aplicar las ecuaciones de transformación x igual a 3u y y igual a 2v para calcular el área de la región encerrada entre las curvas de ecuaciones. Y son x cuadrada sobre 81 más y cuadrada sobre 36 es igual a 1 y x cuadrada sobre 144 más y cuadrada sobre 64 es igual a 1. ¿Qué representan cada una de esas ecuaciones? ¿Se acuerdan ustedes del curso de cálculo y geometría analítica del tema 1? ¿Qué están describiendo cada una de esas ecuaciones? Ajá, muy bien, muy bien. Elipses. Perfecto. Elipses, ¿con qué características? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las características? La primera es una elipse horizontal y bueno, también la segunda, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras características te acuerdas, Alfonso? Está en el centro tiene el centro en el origen. Ajá, ambas tienen centro en el origen. Muy bien, perfecto. Entonces, ambas tienen centro en el origen. Vamos a empezar con esta elipse 1 a graficarla. Entonces, ambas tienen centro en el origen, ya está. Y entonces decíamos, ya están en su forma ordinaria porque están igualadas a 1. La forma ordinaria de una elipse está igualada a 1. Entonces le sacamos raíces a los denominadores, nos queda 9 y en este otro nos queda 6. Eso significa que me voy a mover 9 unidades en dirección del eje X y en este me voy a mover 6 unidades en dirección del eje Y. Entonces 9 unidades en dirección del eje X, 2, 4, 6, 8, 9, aquí está. Luego sería 2, 4, 6, 8, 9, aquí está. A partir del centro me moví 9 unidades a la derecha y 9 unidades a la izquierda. Y me voy a mover 6 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia abajo. 2, 4 y 6. Hasta acá está. Luego sería 2, 4, 6. Y aquí están los extremos de esa elipse que parece una circunferencia. Bueno, no. Aquí está. Perdonen mi pulso. Listo, ya está. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa sería la gráfica, un bosquejo de la gráfica de la primera elipse. ¿Sí o no? ¿Cómo Sí. ven? Perfecto. Y ahora voy a dibujar la segunda, que le saco raíz a esta y le saco raíz a esta. Entonces me quedaría 8 y aquí 12. Entonces, pues me quedó muy arriba mi elipse. Bueno, lo que voy a hacer, perdónenme ustedes. Ay, no puedo. No puedo regresarla al lugar donde estaba. Permítanme un momento. Le voy a poner. Y ahora estaba dibujando la segunda. Decía que me voy a mover 12 unidades en dirección de X y 8 unidades en dirección de Y. Entonces, cada cuadrito representa 2 unidades. Entonces, serían 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y luego sería
10 y 12, ya está. Y luego 8 unidades en Y, 8, 8. Y esta es mi segunda elipse. Y entonces me dice que determine el área entre las dos elipses, pero aplicando las ecuaciones de transformación. Que aplique las ecuaciones de transformación para calcular el área de la región encerrada por esas dos curvas, que son dos elipses. Quiero calcular el área de esta región, pero aplicando las ecuaciones de transformación. ¿Ustedes, alguien se sabe la fórmula para calcular el área de una elipse? Porque para que lo comprobemos, podemos usar esa expresión que permite calcular el área de una elipse. Podemos calcular el área de la elipse más grande y le restamos el área de la elipse más pequeña y ya eso nos dará el área entre las dos elipses. Pero no sé si se saben esa expresión. ¿Se la sabe alguno, muchachos? ¿Cómo ven? No, no se preocupen. De todas formas, en un momento se las pongo y mientras lo hacemos de la otra manera y vamos a verificar que nos queda lo mismo. Muy bien, Profe. entonces, sí, te escucho. Era la distancia del centro a la parte derecha, o sea, es que como tiene, se supone, dos radios, se supone que se multiplicaban esos dos diferentes radios y se multiplicaba por pi, según yo, para el Exacto, área. muy bien, exacto. Es que recuerden que la ecuación ordinaria de una elipse tiene esta forma. X menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Esta distancia horizontal que medimos se llama a y esta distancia vertical se llama b. Entonces, justo lo que dijo su compañero Javier, el área de una elipse se calcula como pi por a por b, que a es el semieje mayor y b es el semieje menor. O sea, la distancia del centro al vértice y del centro al extremo del eje menor, justamente. Entonces, para la elipse 1, el área 1 sería pi por, ¿cuánto vale A? Vale 9. ¿Y cuánto vale B? Vale 6. Entonces sería 9 por 6. Sería 54. 54 pi. Ese es el área de la región 1. La que está en color rojo. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Muy bien. Después sería el área de la región o de la elipse 2. Pues sería pi por A por B. En este caso A vale 12 y B vale 8. Entonces sería 96 pi. ¿Están de acuerdo conmigo? Que es el área que encierra la elipse más grande. ¿Sí o no? Sí. Entonces el área entre las dos elipses sería el área 2 menos el área 1. O sea, 96 pi menos 54 pi. ¿Y eso cuánto nos quedaría? ¿Cuánto es 96 menos 54? 42. 42, muy bien, 42 pi. Entonces, con lo que nos dijeron, usando estas ecuaciones de transformación, tenemos que llegar a esa respuesta, ¿eh, muchachos? Muy bien. Entonces, bueno, dice, aplicar las ecuaciones de transformación para calcular el área de la región encerrada entre las dos curvas de ecuaciones. Muy bien. Entonces, a estas ecuaciones que me dieron originalmente, que eran x cuadrada sobre 81 más y cuadrada sobre 36 igual a 1, les voy a aplicar las ecuaciones de transformación, es decir, voy a sustituir esas expresiones en mis curvas que me dieron. Entonces, ¿cómo me quedarían? Entonces serían, en lugar de escribir x cuadrada, escribiría 3u al cuadrado sobre 81 más, en lugar de escribir y cuadrada, escribiría 2b al cuadrado sobre 36 igual a 1. ¿Y eso cómo se simplifica? ¿Cómo quedaría simplificada esa ecuación? Muchachos, ¿quién me puede decir? Mientras me dicen, yo voy arreglando esto para que pueda hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué nos queda, muchachos? ¿Quién me dice? Desarrollando y simplificando, muchachos. Ay. ¿Qué quedaría? Un noveno. ¿Sobre 9? Ajá, sería u cuadrada sobre 9, muy bien. Más. ¿Estoy de acuerdo? Muy bien. Adelante, sigan, por favor. B cuadrada sobre 18. B cuadrada sobre 18. No. Sobre 16. Ah, no, sobre 16. No, Ajá. tampoco. Háganlo bien. Sobre háganlo bien. 9. Exacto, sobre 9, porque 2 al cuadrado es 4, ¿no, muchachos? 2 al cuadrado es 4 y 4 36avos es un noveno. ¿Sí o no? ¿Sí me entendieron o no?
Perfecto. Entonces sí, sería profe. b cuadrada sobre 9 igual a 1. Entonces esto sería u cuadrada más b cuadrada igual a 9. ¿Eso qué es? Esa ecuación que estaría describiendo. ¿Una circunferencia? Una circunferencia en el sistema V sería una circunferencia. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora en la otra ecuación, en la ecuación 2, se escribiría 3u al cuadrado sobre 144 más 2b al cuadrado sobre 64 igual a 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? U cuadrada sobre 16 más b cuadrada sobre 16 igual a 1. Exacto. Entonces nos quedaría u cuadrada más b cuadrada igual a 16, que es otra circunferencia, pero ahora de radio 4. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí, profe. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces voy a dibujar mi sistema U, V, U, V. Muy bien, y entonces para la primera circunferencia decíamos tiene centro en el origen y su radio es 3. Entonces son 3 a la izquierda, 3 a la derecha, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Y entonces ya está. Esa es mi primera circunferencia. Y luego la segunda circunferencia, permítanme, son de radio 4, 4 a la derecha, 4 a la izquierda, 4 hacia arriba, 4 hacia abajo. Y entonces ya tenemos las dos circunferencias y la región entre ellas es esta. Quiero calcular el área de la región entre ellas, que no tiene que ser igual al área de la región entre las dos elipses, ¿no? Pero nosotros por las propiedades del jacobiano sabemos que ese cociente de área se relaciona a través del jacobiano y con esa expresión de relación de áreas a través del jacobiano podemos despejar el área que estamos buscando, que es esta. Porque no la sabemos, aquí nada más lo pusimos para llegar bueno, para saber a qué resultado tenemos que llegar. Muy bien. Sin embargo, para estas sí es más fácil, porque les pregunté, miren, recapitulando, porque van a decir, pero ¿por qué estamos haciendo todo esto si ya sabemos que el área de la región es 42 pi? Y fue un poco difícil que se acordaran de esta expresión. No es tan común que no sepamos el área de una elipse. Entonces, como no es tan común sabernos esto, vamos a utilizar el concepto de jacobiano que acabamos de aprender el día de hoy. Entonces, lo primero que hicimos fue representar a nuestras curvas en el nuevo sistema de referencia U y V y nos quedaron dos circunferencias y entonces ahora sí ya es más fácil calcular el área que encierran esas dos circunferencias, porque ¿cuál es el área de la circunferencia de radio 3? Muchachos. 9 pi. 9 pi, Entonces, para esta circunferencia su área es 9 pi. Y para la circunferencia de radio 4, ¿cuál es su área? 16 pi. 16 pi. Muy bien, entonces el área entre ellas sería 16 pi menos 9 pi. O sea, nos quedaría 7 pi. 7 pi. Muy bien. Y pueden decir, pero es que este 7 pi no es igual a este. Y yo les diría, pues no, no es igual, pero nosotros sabemos algo, que es una propiedad del jacobiano. ¿A qué es igual el área de R entre el área de R'? ¿Se acuerdan? Al jacobiano. Al jacobiano de la transformación. Exacto, muy bien. Entonces, fíjense, yo ya tengo R', que son 7 pi. Y entonces diría, el área de R, que es esta, área de R, sería igual a el área de R' por el jacobiano de la transformación. Pero es el valor absoluto porque era el valor absoluto del jacobiano de la transformación es la relación entre esas áreas. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a calcular el jacobiano de la transformación. Las ecuaciones eran X es igual a 3U y Y es igual a 2V. Muy bien. Entonces, ¿quién es el jacobiano? El determinante, ¿cuáles son sus elementos? ¿Quién me los dice? ¿Cuál es la derivada parcial de X respecto de U? 3. Y de X respecto de V, 0. Luego, ¿cuál es la derivada de Y respecto de U? 0. Y la derivada de Y respecto de V, 2. Entonces, ¿cuánto vale el jacobiano de la transformación? Vale 6. Y entonces, ya diría que el área de R que estoy buscando sería el área de la región R', que ya la sé que es 7 pi, por el jacobiano de la transformación que es 6. Y entonces nos queda que el área de la región original es 42 pi, que ya sabíamos.
usando la fórmula de área de una elipse. Es una aplicación del jacobiano, la relación entre áreas. ¿Sí lo entendieron, muchachos? ¿Cómo ven el ejercicio? Bueno, dice, sean las ecuaciones de transformación x igual a u más v y y igual a u menos v cuadrada, obtener el jacobiano de la transformación v en x y y. Pero que estén ese jacobiano, no lo piden en términos de las variables u y v. Entonces, fíjense, aquí tenemos a las variables x y y que dependen de u y v. Entonces, el jacobiano que se puede calcular directamente sería el jacobiano de XY en U y V, pero nos están pidiendo el jacobiano de U y V en X y Y. Entonces, ¿cómo le haríamos para calcularlo? A partir de la El que piden es el inverso. Se supone que multiplicados da 1. Exacto, muy bien. Pues nosotros sabemos de las propiedades del jacobiano que el jacobiano de XY en U y V por el jacobiano de U y V en X y Y es igual a 1. Muy bien. Entonces, si nosotros podemos calcular este jacobiano directamente, entonces el jacobiano que nos están preguntando, pues lo puedo despejar como 1 sobre el jacobiano de XY en U y V. Muy bien. Y entonces, bueno, vamos a calcular ese jacobiano que sí podemos calcular. Entonces, ¿cómo quedaría? Como el determinante del gradiente de X y gradiente de Y. Entonces, ¿quién es el gradiente de X? Aquí está. ¿Quién me lo dice, por favor? 1 y 1. Ajá, 1 y 1. Muy bien, perfecto. ¿Y el de Y? 1 y Ajá. menos 2v. Exacto, muy bien. ¿Y entonces cuánto valdría este jacobiano? Menos 2v menos 1. Menos 1, muy bien. Y entonces, ya terminé. Estaba muy fácil este ejercicio. El jacobiano de U y V en X y Y será 1 sobre menos 2v menos 1. Y ya está la respuesta, porque nos pedían el jacobiano de U y V en X y Y en función de las variables U y V. Y justamente esas son las variables que aparecen. ¿Por qué? También, si ustedes se ponen a pensar, si yo hubiera calculado el jacobiano de U y V en X y Y, encontrando las ecuaciones de transformación inversa, entonces me quedarían U en función de X y V en función de X y Y. Entonces, al calcular este jacobiano, nos quedaría en términos de X y Y, justamente. Pero pues nos lo pedían en términos de U y V. Entonces, utilizando esta propiedad del jacobiano, lo pudimos determinar. Muy bien. Y lo único que quería hacer con este ejercicio es justamente practicar esas propiedades que ustedes me dijeron que era importante anotar. Muy bien. Perfecto. Entonces, tomen